Ecología de las interfaces. Para Carlos Alberto Scolari, cuando hablamos de interfaces, nos referimos a la interacción entre el sujeto y la tecnología, que es la concepción más difundida en el mundo de la informática. Su idea es ir más allá de abrir nuevas formas que nos permitan ver la realidad y poder transformarla. Empezando por las interfaces de lectura o lectoescritura, lo cual se considera la interfaz perfecta, pues esta interfaz tiene 6.000 años en la Mesopotamia asiática, que duró varios siglos y milenios. Las primeras tabletas se escribían en columnas y las formas de organización de texto que hoy en día también lo utilizamos provenían de esta primera interfaz, por ejemplo, al hacer listas. Lo interesante es que con un par de miles de años pasamos a un soporte duro de escritura a un soporte blando de papiro. Y es así como muchos elementos que estaban en las tablillas pasaron al papiro, escrituras en columnas y listas. Por otro lado, el papiro tuvo una larga vida que incorporó nuevos elementos como el libro manuscrito. Y seguimos encontrando los textos en columna, lo cual también generó nuevas formas de interacción. Por ejemplo, el número de páginas, el número del capítulo, el título del libro en cada página y el autor. Lo cual esta interfaz toma cosas que venían del pasado, pero por otro lado va incorporando nuevos dispositivos para navegar. Como primer tweet de Scolari, tenemos las interfaces nunca desaparecen. Pueden desaparecer los soportes materiales, la arcilla, hasta el papiro, pero los componentes de la interfaz van apareciendo en otras interfaces. Hablemos un poco de Johannes Gutenberg. Gutenberg era un escritor, pero ¿qué hacía muchos antes de hacer libros? Él era un orfebre. Él no copiaba libros ni tenía idea del mercado editorial. Era experto en modelar el metal, y aquí viene una nueva interfaz. Juntó todo su conocimiento, su técnica, tomó la prensa para hacer el vino, el aceite, tomó el papel, el pergamino, tomó todos esos elementos y salió esta concepción como la imprenta. La imprenta es una interfaz que junta varios elementos como los conocimientos humanos y no humanos, o sea tecnológicos, saberes y experiencias. El primer coche. No cuesta mucho identificar toda la tecnología que confluye este automóvil. Tenemos las ruedas de bicicleta, el asiento, que es un coche a caballo, pero vemos cómo el coche es una nueva interfaz. Ya no es interfaz sujeto y tecnología, sino un conjunto de tecnologías. Como segundo twitch, toda tecnología tiene una interfaz con el sujeto, pero toda tecnología es una interfaz. Al hablar de tecnología aérea, hacemos un salto radical desde el primer avión. Empiezan a aparecer nuevos motores, como el segundo avión jet, la cual tenemos todo un filón de aviones supersónicos que van más allá del sonido y que evidentemente adoptan una forma totalmente diferente. Y por otro lado, al hablar de bifurcación, tenemos los aviones de transporte de cargas y pasajeros que se expanden pero nunca llegan a superar la bifurcación del sonido. Aquí tenemos una pauta de cómo funcionan las interfaces, en este caso las interfaces aéreas. Pasemos a otro tipo de interfaz, un celular viejo. Estas tecnologías se hibridan pero a veces funcionan y generan nuevas interfaces. Darwin mostraba cómo las especies se bifurcan y vemos cómo eso pasa en la evolución de las tecnologías de la interfaz. Tenemos como tercer twist, las interfaces evolucionan. Primero empecemos con qué es innovar. Pues al hablar de innovación pensamos que es crear nuevas interfaces, juntar elementos no solo tecnológicos, sino experiencias de uso, sujetos, historias, etc. Como en esta primera motocicleta, en la que creamos una nueva interfaz. En la segunda imagen podemos observar un restaurante. Pues cuando probamos una comida, creamos en nuestra enciclopedia mental diversos sabores, texturas y vamos adoptando en esa imaginación para crear nuevos platos y tener nuevas interfaces gastronómicas. Pero vamos más allá de este concepto. ¿El arte puede ser una interfaz? ¿Por qué no? En la tercera imagen podemos ver una instalación de Tinguely en Basilea, que monta una instalación creativa en donde el sujeto se puede meter y moverse. Estar dentro de una máquina es una interfaz. El artista también tiene esa dimensión de creación de interfaces. Otros ejemplos de interfaces son las escuelas, colegios, universidades, institutos. Estas interfaces son sociales, entre el alumno y el saber. Esta interfaz tiene 250 años de vida y fue diseñada en Prusia para formar ciudadanos. Pero hay otra interfaz la cual muchos están desconformes, como las interfaces políticas o partidos políticos. Por ejemplo, viajamos a otro país, ya sea Perú, México, Brasil, etc.
Los políticos no nos representan. Las estructuras políticas en general son una interfaz que deben ser rediseñadas para recuperar esta sintonía como ciudadanos. Y como un ejemplo muy personal en base a todo lo expuesto por Scolari y su concepto de interfaz, puedo decir que nosotros somos una interfaz. Los seres humanos somos una interfaz ya que compartimos diversos sentimientos, alegría, tristeza y diversas emociones.